Bien, ante todo buenos días, mi nombre es Leonel Álvaro Condori Caguana y en esta oportunidad les voy a dejar una macro para generar QR con control ActiveX. Si bien es cierto, existen macros que trabajan con la API de Google, ¿no? También trabajan con la API de PDF 417. En realidad he estado generando comprobantes, 1000 comprobantes, 700 comprobantes. Cuando tú haces esta generación masiva y exportación masiva de PDFs a través del XML, el problema de las API es que retrasan bastante el tema de los masivos, ¿no? Por ejemplo, yo he girado 1000 facturas y al darle masivo, es decir, que lea la XML, que me exporte en PDF y pueda generar este QR a la vez, lo que pasa es que la macro se lentea bastante, ¿no? Es decir, si voy a imprimir, por ejemplo, con la API de Google, los 1000 comprobantes me va a demorar unas 3 horas, 4 horas, ¿no? Que obviamente es óptimo porque son 1000 comprobantes, ¿no? Sin embargo, con el control ActiveX de QR, lo que hace es primero puedes trabajar offline, ¿no? Fuera de línea, sin internet. Lo segundo es que la rapidez aumenta unas 10 veces, ¿no? Es decir que, bueno, en mi máquina, dependiendo también de su máquina, en mi máquina lo he logrado ejecutar en 30 a 40 minutos la generación, ¿no? Entonces depende mucho de la velocidad obviamente de la máquina, sin embargo se mejora bastante. Ahora, inclusive esta macro, la que les voy a dejar, ni siquiera yo la he usado, ¿no? Porque he usado una que no es un código no tan optimizado como el que lo he hecho ahora, que voy a ponerlo recién a mi generador de facturas. Entonces les voy a explicar más o menos cuál es el funcionamiento, ¿no? Al decir yo que es con control ActiveX, quiere decir que vamos a trabajar aquí en la ventana programador, le damos modo diseño, bueno, no, primero acá vamos a insertar. En insertar lo que vamos a hacer es acá control ActiveX, le vamos a dar configurar, ¿no? Yo ya lo tengo acá, ¿ya? Sin embargo, ustedes lo que van a hacer es registrar personalizado. Registrar personalizado y este control desde su carpeta, ¿no? Esto es una OSX de control ActiveX, entonces yo lo he puesto en una carpeta y lo trabajo así, ¿no? En el facturador SUNAT. Entonces yo elijo esto y le doy abrir. En este caso yo ya lo tengo, ¿no? Entonces por eso es que no estoy trabajando directamente con ello, ya, porque ya lo tengo ya adicionado y es este control Microsoft Barcode Control 14. Y ahí creo versiones posteriores, sin embargo lo que yo estoy usando es este y me funciona bien, ¿no? Entonces le doy aceptar. Una vez que yo tengo ya el control, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a generar la macro, ¿no? Entonces vamos a Visual Basic, vamos a ver el funcionamiento de la macro. Ya, por ejemplo, ¿no? Lo primero que yo trabajaba era con una variable pública. ¿Para qué una variable pública? Para que jalar desde otro módulo, al jalar desde un user form, me hiciera la limpieza de esta shape, ¿no? De este control o este QR, ¿no? Sin embargo, esto no era óptimo. Entonces ya he cambiado eso. Este código lo acabo de generar, es muchísimo más pequeño que el que yo uso actualmente, entonces lo voy a implementar inclusive ahora, que es más rápido inclusive. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a una macro, ¿no? Generar QR. Generamos el control, creamos, ¿no? Declaramos la variable del control ActiveX, ¿no? Esto es el control ActiveX. Entonces creamos el objeto leo, en este caso yo le he puesto, ¿no? La ventana la paralizamos para que trabaje mejor. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Inicialmente, por ejemplo, yo trabajaba con la API de Google y lo que hacía era bajarme la PNG de la API de Google y después de generar el QR en esa PNG no podía ponerlo en un control picture porque el control picture no tiene alcance a los archivos PNG. Entonces, ¿qué hacía? Hacía otra macro que es loadImage, que lo que hacía esta macro era poner o forzar o transformar el PNG para ponerlo dentro del control picture.
En este caso lo que estoy haciendo, no voy a hacer eso, no voy a usar el control picture. Lo que voy a hacer es usar directamente el control barcode, pero voy a ir borrando, ¿no? Es decir, porque si voy a generar 1000 facturas, tengo que generar 1000 QRs. Entonces voy a ir borrando el QR generado anteriormente por el código que yo le mande, ¿no? En este caso de las facturas electrónicas hay que poner varios datos. Entonces lo primero que hago es limpiar. Entonces declaro una variable que es un shape. Yo le pongo un error por si no existe de repente, no ningún shape. Entonces le pongo un for each que va a recorrer todos los shapes de la hoja 1, en este caso, ¿no? De esta hoja. Yo trabajo con el nombre de la hoja interno, este de acá. No trabajo con el nombre de externo, ¿no? Por ejemplo, en Visual Basic es hoja 1, pero acá le puedo poner otro nombre, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque podrían cambiarme el nombre de la hoja, ponerle factura y seguiría funcionando el código, ¿no? Incluso este código, este nombre interno de Visual Basic también lo puedo cambiar, ¿no? Entonces por eso trabajo con hoja 1, ¿no? Entonces le digo que recorra todas las shapes dentro de la hoja 1. Y aparte, este barcode lo que hace es genera el shape con el nombre barcode, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a poner generar. Si yo le pongo generar, vemos acá que hay un objeto, ¿no? Y le vamos al modo diseño. Si ustedes se dan cuenta, el nombre que viene acá va a variar, pero va a comenzar siempre por barcode, ¿no? Por el nombre del control. Como igual cuando insertamos otro objeto, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es borrar todos los objetos barcode, porque también pueden haber objetos como cuadros, ¿no? Incluso el propio botoncito ahí ya es un shape y lo podría leer con ese shape y probablemente eliminarlo. Entonces lo que yo hago es que le digo, como yo sé que va a comenzar con bar o barcode, ¿no? Yo le digo extráeme de esta variable que es un shape su nombre, por eso le pongo var subionimagen.name, ¿no? Extráeme el nombre, conviértelo en string. Bueno, el nombre ya debe venir en string, ¿no? Esto yo lo hago ya para asegurarme, y le pongo el mid, ¿no? Digo de la 1 a la 3, podría ser un left si no me equivoco, pero lo hago con mid de la 1 a la 3 y le digo var, ¿no? Todos los que se llamen o inicien con var los vas a eliminar inicialmente. ¿Por qué? Porque se supone que yo voy a ir generando uno nuevo, entonces tengo que eliminar primerito y volver a generar. Entonces obviamente va a ser rápido porque existen 2 o 3 en una factura, ¿no? Si tú le pones una imagen, tu logo, entonces va a haber 3 shapes, 2 shapes, un shape, de repente nada más, y va a ser fácil eliminar el barcode, ¿no? Y le digo que termine, ¿no? Que elimina primero todo. Ya no necesito guardar en una variable como lo hacía inicialmente, como lo hacía en una variable pública, porque acá me va a buscar todos los var en esta hoja, ¿no? Segundo, utilizo estas 4 variables. My ¿no? Para determinar el alto, my weight para determinar el ancho. Hasta ahí este barcode va a estar flotando, ¿no? Porque obviamente lo va a generar, pero no le estamos dando en qué lugar. Entonces ahora en mi top, el top va a definir en qué parte, ¿no? Hacia abajo, desde el inicio de la hoja va a estar. Entonces ahí lo defino mediante en este caso, el range B6, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo en B6, el top de B6 lo tomas, ¿no? ¿Para qué le doy 1? Para que no esté en la línea de la celda B6 netamente, sino que esté más 1, o sea, un poquito más abajo, ¿no? Igual mi left, ¿no? Del costado, ¿a qué distancia va a estar? Igual que tome de esta B6, por lo tanto va a utilizar esto acá, ¿no? La B, la 6. Esta intersección se va a poner allí, en esa intersección. Si ustedes quieren poner en otra intersección, la ponen B17 y va a aparecer más abajo, ¿no? Entonces, en dirección a esto y en dirección a esto. Eso es lo que estamos haciendo allí, ¿no? Entonces le doy más 1 también para cuadrarlo. Después le digo, añades, ¿no? En el objeto Leo es igual a, en hoja 1, vas a crear el control active, ¿no? Barcode control. Le vas a poner
myWhite, ¿no? White es igual a myWhite, ¿no? Pues ya estoy definiendo acá y lo estoy poniendo acá, ¿no? Lo podría poner directamente también, pero lo estoy poniendo en variables. Después, ¿qué le digo? Que este objeto, el estilo que me va a enviar es el objeto 11, porque esto es un barcode, ¿no? Entonces, al ser un barcode, lo que trabajan es código de barras, ¿no? Lo utilizan para código de barras. Sin embargo, tiene códigos para ponerle para que genere QR o otro tipo de dibujo, ¿no? En este caso le voy a poner el 11. El 11 es el QR. Ahora le decimos a qué valor va a tener, ¿no? Entonces le definimos el valor del objeto. Va a ser igual al A6, ¿no? Al texto del A6. O sea, a la celda que está aquí, ¿no? Esta celda es el A6. Entonces yo voy a poner acá mi texto o de mi factura, en este caso dividida en palotes, toda la información que me pide SUNAT, que es obligatoria, ¿no? Poner en la impresión ahora. Eso ya ha salido según resolución, entonces es obligatorio, ¿no? Poner el QR. Entonces lo que voy a hacer es generar a partir de esas A6 y otra vez abro el parpadeo de mi hoja, ¿no? Entonces ya no necesito usar una variable pública, ¿no? Porque lo puedo usar directamente desde otro. Es decir, simplemente cambio el hoja 1 a 6 text, cambio este valor por el valor, de repente, no sé, si yo tengo otra hoja que dice factura impresión, o bien donde lee el XML, la variable que lee el largo de la XML, ¿no? Que dice dónde está el RUC, separado por palote, con el número de comprobante, la serie, el monto del IGB, el código hash, creo que es, que te genera. Toda esa información cambias esto de acá, ¿no? Lo cambias en qué hoja está y lo lees y lo pones dentro de la hoja que es tu impresión, ¿no? Tu factura de impresión. Entonces te lo va a generar. Entonces vamos a ver el funcionamiento. No sé que nadie, a ver. Por ejemplo, ¿no? Si vemos acá, es mientras más corto el texto, va a tener menos líneas, ¿no? Para guardar la información. Mientras más largo el texto, se convierte así, ¿no? Entonces ustedes tienen que cuadrar más o menos como en qué parte va a ir, ¿no? Y a partir de allí pueden generar fácilmente su PDF, ¿no? Es decir, primero leen el XML, trasladan todas las variables del XML a la factura que van a crear de repente en una hoja Excel, y esa factura va a tomar todos los datos, ¿no? Si es una boleta de venta, si es una factura, va a tomar los datos del RUG, del XML. Después de tomar todos los datos, ¿no? Y ponerlos dentro del formato, generan su QR, ¿no? Entonces ya no va a haber un botón generar, simplemente llaman a la macro y le ponen el QR donde ustedes deseen. Genera el QR y manda la impresión en PDF, ¿no? Bueno, en este caso, como les decía yo, el problema mío ha sido que he trabajado con otros dos generadores que son APIs, ¿no? El PDF 417 y el API de Google, para poder generar este QR. Pero como decía, como son 1000 o 700 comprobantes los que tienes que girar, no funciona óptimamente, ¿no? Lo he probado con este y en 30 minutos o 40 minutos me ha generado 1000 facturas, ¿no? Es decir que corre el programa y simplemente es rápido, ¿no? Es rápido, entonces me acelera un poco el trabajo, ¿no? Obviamente, si ustedes giran uno o dos comprobantes, utilicen la API de Google, ¿no? La API de Google funciona con internet, obviamente, pero el QR lo genera fácilmente también. No es tan difícil, el código es pequeño y ya hay un montón de códigos en internet con la API de Google para poder generar este código QR. Lo ponen en PNG, lo que sí no les va a permitir. En la API de Google también lo pueden redireccionar así como esto, con mi top. Sin embargo, no les permite cambiar a su gusto esto de acá. El ancho y el largo no les permite. Como es cuadrado, yo he intentado, por ejemplo, cuadrarlo y no es muy óptimo para cuadrarlo. Entonces lo que sí pueden hacerlo es ponerlo en un picture, ¿no? Insertan un control. Este control de acá, a ver, modo diseño, insertar. Este control de acá, ¿no? Un control de imagen, ¿no? Un picture.
Entonces insertan este control, y el PNG que se descargan lo ponen, ¿no? Lo cargan dentro de este control. Sin embargo, como les digo, no permite PNG, entonces les va a salir error, por más que ustedes hagan un load picture, ¿no? Le hacen un load picture, no va a cargar, le va a salir error, o la imagen no se puede procesar. Entonces, por más que ustedes le cambien el formato a JPG, JPG o BMP, no les va a permitir. ¿Qué se tiene que hacer? Se hace otra macro para transformarlo, y después de la transformación lo cargas, ¿no? Entonces bajas, descargas la imagen, lo vuelves a cargar y sí va a cargar. Sí lo he probado también y sí lo he hecho, ¿no? Sí lo he hecho. Sin embargo, como les digo, es más lento, ¿no? A pesar de que la carga es rápida, la API se lentea cuando hace una generación masiva. Entonces esto es más rápido, más óptimo, y da lo que hace el trabajo, ¿no? Espero que les pueda servir. Les voy a compartir la macro, y a los que deseen se suscriben, y les paso el OCX también, que seguramente también debe estar en internet. Sin embargo, se suscriben y se los paso. Un saludo, gracias.